Listo. ¿Ya estamos? Hola, ¿cómo están amigos de Agenda Migrante? Pues ya estamos aquí de nuevo en este segundo conversatorio como parte de los 13 conversatorios que vamos a hacer en conjunto con muchos aliados. Recordemos que esta serie de conversatorios tienen como temática general migración y salud pública en tiempos de COVID, que son reflexiones pues muy necesarias en lo que estamos viviendo. Este es un esfuerzo y quiero agradecer a todos nuestros aliados, es un esfuerzo conjunto con Harvard Global Health Institute, con Agenda Migrante, Moreno Law, con el ITAM, con el Tecnológico de Monterrey, con la UNAM, específicamente con el SUDIMER, que es el Seminario para las Migraciones también de la Universidad Nacional, la Secretaría también de Desarrollo Institucional de la Universidad, con Tufts University, también con el Instituto Belisario Domínguez del Senado. Es un esfuerzo conjunto también con la Alianza de Ciudades y también con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con muchas otras organizaciones, América Sin Muros, Deportados Unidos por la Lucha, Mexus, América Sin Muros, Organización de Mexicanos en el Exterior, Casa Veracruz, Los Hijos Ausentes de Cuautla, Federación de Clubes también en Estados Unidos de Migrantes, Sin Fronteras, Southwest Leadership Network y la Coalición de Migrantes Mexicanos y la organización también nosotros y muchos otros aliados que tenemos. Gracias a todos ellos que hoy estarán también transmitiendo en sus redes. Y el día de hoy tenemos un panel de lujo. Recuerden estar compartiendo también en sus redes para que otros puedan escuchar hoy a nuestros expertos. Esto lo vamos a estar haciendo cada semana, martes y jueves, y la idea es que sea 1 hora de transmisión. Entonces vamos a empezar a las 12 y la idea es terminar máximo 1:15 este foro para todos los que nos están escuchando. El día de hoy, como les decía, tenemos un panel de lujo. Tenemos al presidente municipal de Ciudad Juárez, a Héctor Armando Cavada, quien, como ustedes saben, pues ya es su segundo periodo también en esta ciudad fronteriza, que es una ciudad binacional, que le ha tocado convivir con estos temas migratorios de forma directa a él y su gobierno. Queremos que él nos platique pues sobre su experiencia, sobre lo que le ha tocado ver desde pues las caravanas hasta el COVID, cómo ha afectado los mexicanos de permanencia en México, cómo están y dónde están en esa frontera, cómo ha colaborado el gobierno en los 3 niveles, la sociedad civil y cómo son los retos que él ve en esta frontera. Tenemos también pues a Jorge Javier Ramero, cada uno ya pues iremos quizá hablando un poco más a fondo ya en la presentación de quiénes son, pero es pues un investigador muy conocido, experto de la UAM en diferentes temas, es un politólogo también reconocido, es parte de muchos, digamos, de muchas asociaciones, coaliciones y lleva temas importantes que los escribe además semana con semana y sobre todo él nos va a poner la perspectiva de seguridad en la mesa, el tema de la militarización, la Guardia Nacional, el papel de estas fuerzas con el tema migratorio. Entonces te agradecemos mucho, Jorge Javier, que nos acompañes. Y finalmente tenemos para cerrar este panel de lujo a Enrique Morones. Él pues es un mexicano-estadounidense, el primero que existió y él nos platicará un poco más de eso, pero sobre todo es un gran líder binacional en el área de San Diego, Tijuana, que le ha tocado conectar a familias migrantes a través de la barda fronteriza, le ha tocado trabajar en el desierto ayudando a aquellos que están intentando cruzar y bueno, es parte de muchos esfuerzos tanto en San Diego como en México y por eso lo invitamos para que nos dé la perspectiva de ese punto fronterizo y de la participación de la sociedad civil en este tema de migración y COVID en esta actualidad. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra, les voy a explicar rápidamente la dinámica y le damos la palabra a nuestro primer ponente. La dinámica tiene que ser muy interactiva con ustedes, nuestro público, por favor, pregúntenos, pongan sus dudas en Facebook para que se las podamos hacer a los ponentes. Vamos a estar diciendo también de dónde nos hacen esas preguntas porque tenemos gente conectada en Estados Unidos y en muchas partes de México e incluso en Centroamérica, entonces creo que es importante esto. Y bueno, el chiste es que vamos a hablar 5 minutos cada uno de los ponentes para dar una postura inicial acerca del tema que nos trae hoy, que lo recuerdo, es COVID-19
y la frontera México-Estados Unidos, seguridad e impacto de las decisiones políticas del gobierno de Estados Unidos en esta frontera con ese país. Entonces, van a decirnos 5 minutos su postura, después haremos algunas preguntas, tendrán 5 minutos más para responderlas, y los 2 últimos bloques, que son cada uno de 5 minutos, será para responder preguntas y respuestas con el público que vamos a ir tomando de lo que nos pongan en Facebook. Entonces, recuerden en compartir, recuerden que aquí vamos a estar 1 hora y que tenemos ponentes de lujo. Entonces, iniciamos con el presidente municipal Armando Cavada, de Ciudad Juárez, y después después del presidente, le pasaría la palabra a mi compañera Janet Moreno, que ella, como hemos mencionado ya en otras ocasiones, es una aliada importante de estos esfuerzos y es abogada y presidenta hoy de la Asociación de Abogados Hispanos de Massachusetts, también una luchadora con los migrantes y que tiene muchos casos hoy defendiendo ahí en las diferentes cortes en Estados Unidos. Entonces, sin más preámbulo, por favor, presidente. Muy buenos días a todos, buenas tardes, Eunice, Janet, a mis compañeros ponentes, Enrique y Jorge Javier también, qué gusto conocerlos a través de esta vía. Antes de iniciar mi participación, quiero agradecer al Instituto de Salud Global de la Universidad de Harvard por la realización de estos conversatorios. Es un verdadero privilegio compartir impresiones y experiencias que enriquecen la visión de aquellos que tenemos una responsabilidad social. Quiero poner en contexto los distintos escenarios que esta pandemia ha planteado para cada uno de nosotros, pero en particular el de las ciudades que son actores principales en el tema migratorio, no solo por su situación geográfica, sino por los retos sociales que esto representa. En lo que va del año 2020, Ciudad Juárez ha recibido a 7,934 personas repatriadas, es decir, un promedio superior a 1,500 personas mensuales, que representan un reto para cualquier gobierno, porque tienen que ser atendidos con dignidad, lo que implica subsanar las necesidades básicas para retornarlos a sus lugares de origen. Por otro lado, debemos considerar que la vocación natural de nuestra ciudad está afincada en el tránsito natural de migrantes hacia y desde los Estados Unidos, muchos de los cuales terminan incorporándose a nuestra sociedad debido al endurecimiento de las medidas y acciones de resguardo fronterizo por parte de las autoridades norteamericanas. El resultado de esas medidas es que al menos 1/3 de la población juarense ha nacido fuera del estado de Chihuahua, lo que nos brinda una riqueza cultural, pero también significa un verdadero reto para mantener la cohesión social. En este contexto, hemos diseñado una serie de acciones con la intervención de los distintos órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales. Para ello, hemos de entender que las personas que por razones migratorias llegan a nuestra ciudad presentan de manera natural una mayor vulnerabilidad al tema de la pandemia COVID-19. Tradicionalmente, los juarenses hemos trabajado coordinadamente con una serie de refugios para atender a los migrantes, en los cuales se pueden encontrar en determinados momentos a una gran cantidad de estas personas. En las condiciones tradicionales, el hacinamiento es un problema de salud importante. Sin embargo, la nueva realidad impuesta por la pandemia genera un riesgo de salud sin precedente. Referente a las acciones que hemos implementado para hacer frente a esta situación, se encuentra el desarrollo y operación de un hotel filtro, en donde se mezcla el trabajo de los distintos organismos y de los 3 órdenes de gobierno, lo que ha permitido mantener un control y seguimiento de los migrantes. Junto con eso, hemos dispuesto de una serie de medidas como son el traslado seguro de migrantes a los medios de transporte para el retorno a sus lugares de origen, la comunicación con sus familiares por teléfono o redes sociales, la dotación de cubrebocas y sanitizantes, además de brindar la oportunidad de incorporarse a la vida social y económica de nuestra ciudad. Es evidente que las disposiciones, condiciones y decisiones políticas en materia de migración afectan directamente no solo a las personas en su carácter individual, sino a la sociedad en su conjunto,
Por eso se vuelve imprescindible acciones coordinadas entre los gobiernos de Estados Unidos y México. En el tema migratorio no pueden existir posturas y decisiones unilaterales, menos aún cuando además de la dignidad humana está en juego la integridad física y la salud de las personas. Esta pandemia nos ha enseñado la fragilidad de nuestros sistemas. Si bien es necesario el aislamiento individual, solamente con el trabajo conjunto de las distintas sociedades es que podemos salir adelante de esta situación en el menor tiempo posible y con las mejores condiciones. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias al presidente municipal de Ciudad Juárez. Gracias por su aportación. En un momento estaremos dando una breve conclusión también en el idioma inglés para todos aquellos que se están conectando que solo hablan el idioma inglés. A continuación tenemos la presentación de Jorge Javier Romero, una persona pues con amplia experiencia en estos temas. Un poco de su biografía incluye, es un politólogo, escritor, profesor e investigador mexicano. Ha realizado estudios de la licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, también logró una maestría de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. También, aparte de sus credenciales en materia académica, él es miembro del colectivo de Seguridad Sin Guerra, en donde ha trabajado en diversos análisis acerca de la presencia del Ejército Mexicano y Guardia Nacional en la seguridad en cuestiones de México. Es un honor tenerlo con nosotros. Adelante, puede iniciar su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Muchísimas gracias, Eunice, por invitarme a este conversatorio, que es muy, muy interesante y que además me parece que es especialmente oportuno. Y gusto estar con el presidente municipal de Ciudad Juárez y con Enrique Morones en esta conversación. Lo primero que hay que poner en contexto la situación actual es que México ha vivido un proceso tremendamente, por lo menos 2007. Este 2007 fue el año más pacífico de la historia de México en toda su historia. El año más pacífico desde 1821. Fue de alrededor de 8 por cada 100,000 habitantes, mientras que ahorita estamos en una tasa de homicidios de 30, cercana a los 30 por cada 100,000 habitantes. Y esta tasa empezó a crecer a partir de 2008, y en 2011 ya habíamos alcanzado 24 homicidios por cada 100,000 habitantes, y aunque hubo una caída en los años iniciales del gobierno de Peña Nieto, después la tendencia creciente volvió y se ha mantenido hasta nuestros días. En ese contexto surgió la reforma a los cuerpos de seguridad impulsada por el presidente López Obrador, que originalmente había planteado la necesidad de sacar al Ejército y a la Marina, a las Fuerzas Armadas, de estas tareas de seguridad que se le habían encargado a partir de la llegada a la presidencia de Felipe Calderón, para sustituirlas por una Guardia Nacional Civil. Sin embargo, lo que acabó ocurriendo es que la Guardia Nacional, a pesar de que la reforma constitucional marcó un camino distinto, la Guardia Nacional acabó siendo un cuerpo esencialmente militar, con mandos militares, y ha sido sobre todo un proceso de maquillaje de la presencia militar en las tareas. Un diagnóstico fino sobre las razones por las cuales la seguridad se ha convertido en un problema y nos cuesta tanto trabajo. Por eso a mí me parece que es interesante experiencia, que además es un alcalde que no pertenece a ninguno de los partidos principales, porque la experiencia de Juárez es especialmente ilustrativa del proceso de cómo se
rompieron los mecanismos tradicionales de reducción de la violencia del Estado mexicano y fueron sustituidos por la presencia militar, como cuando la presencia militar se retrae, es indispensable la construcción de cuerpos locales capacitados de intervención, que no solo sea una intervención policíaca para resolver los problemas de violencia. Y tenemos, por supuesto, la ingente presencia del crimen organizado, que tampoco ha sabido el Estado mexicano cómo gestionar para reducir su impacto sobre la seguridad. En este contexto, además, tenemos la crisis migratoria que empieza desde hace unos años con grandes flujos de migración centroamericana hacia los Estados Unidos, que pasan por México, y con una enorme presión del gobierno de los Estados Unidos por detenerlos. El propio presidente López Obrador en su campaña y al principio de su gestión dijo que iba a tener una política migratoria de respeto a los derechos humanos, de incorporación y de solidaridad, y sin embargo las presiones del gobierno de Estados Unidos, la actitud del gobierno de Donald Trump, a lo que ha llevado es a que el gobierno mexicano tenga que adoptar una política de contención. Entonces, y lo que ha ocurrido es que este nuevo cuerpo, la Guardia Nacional, que es esencialmente un cuerpo militar, a pesar de que haya absorbido a la Policía Federal, ha dedicado su principal actividad a contener los flujos migratorios lo más cercano posible a la frontera sur. Entonces, no ha cumplido las tareas que supuestamente tiene de ser el cuerpo de despliegue territorial para tareas de seguridad en todo el país. No ha servido para reducir la violencia, para modificar las tendencias en la tasa de homicidios, y sin embargo se ha dedicado a contener los flujos migratorios de la frontera sur hacia el interior del país. ¿Cuál es el problema? Que sus formas de actuación son necesarias. Y lo que tenemos bastante documentado, a pesar de la dificultad, porque se ponen obstáculos enormes para poder acceder a la información de la actuación de las Fuerzas Armadas, lo que tenemos documentado es que la actuación de las Fuerzas Armadas suele ser extraordinariamente violatoria de los derechos humanos, como de guerra, no con una lógica de seguridad y protección de los derechos humanos, y entonces lo que pasa es que manos de los migrantes no están siendo garantizados plenamente. Lo que se está haciendo es una política de contención a través de la fuerza. Los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil se han visto enormemente limitados también por la reducción de accesos a sus tareas, y hay una enorme falta de transparencia de cómo está gestionando México la crisis migratoria utilizando fuerzas de seguridad militarizadas. A esto se le suma el reciente acuerdo presidencial para que las Fuerzas Armadas puedan actuar prácticamente sin cortapisas en tareas de seguridad, por lo menos de aquí hasta 2024. La reflexión que tenemos que hacer es cuáles serían las políticas que deberíamos impulsar de tal manera que este proceso de contención militarizada de la migración se convierta en una política que procese los flujos migratorios con respeto a los derechos humanos, sin violencia, y que permita que el Estado mexicano tenga una mejor política de gestión de los flujos migratorios. Yo creo que tenemos que también recopilar evidencia sobre lo que está pasando, para a partir de esa evidencia, no solo para denunciar las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, sino también para a partir de esa evidencia poder diseñar nuevas políticas públicas con las cuales enfrentar el fenómeno. Me detengo aquí para no
abusar de esta primera intervención y volveré sobre el tema en la siguiente. Ok, pues muchas gracias, Jorge Javier. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen escuchando en línea. Recuerden de compartir, de ponernos sus preguntas. Ya están haciendo algunas preguntas que estamos apuntando. Y bueno, muy interesante estas dos primeras intervenciones donde pues nos hablan de la situación en el punto fronterizo Juárez con esta perspectiva, digamos, desde el gobierno local y todo lo que Jorge Javier nos mencionaba acerca del papel de la Guardia Nacional, de la militarización dentro de la estrategia de seguridad y bueno, específicamente con el tema migratorio, cómo pues esto puede tener un peligro para el tema de los derechos humanos de los migrantes y bueno, creo que es importante entender cómo estas dinámicas funcionan en la actualidad en ambas fronteras, pero de manera particular, cómo está afectando también tanto el flujo como, digamos, la estabilidad migrante en esa frontera, de la mano de algo que recordemos que es parte de la discusión de hoy, las decisiones y políticas de Trump, es decir, todo lo que ha venido diciendo, este sentimiento antimigrante, el que se queden aquellos que quieran asilo tengan que esperar del lado mexicano, el haber cerrado las fronteras casi de manera inmediata al resto de las medidas hacia el asilo y otras cuantas decisiones que él ha tomado antes, pero también durante COVID, cómo han afectado esta frontera y a nuestros migrantes. Entonces ahora tenemos como decíamos, Enrique Morones. Voy a leer brevemente su bio. Pues es un activista, experto en derechos humanos, es nacido en San Diego, pero también tuvo pues por su amor a México y por el tema de lucha y justicia social, pues también ya hoy forma parte, es también mexicano, tiene una historia pues muy importante con todo este liderazgo hispano, ¿no? También como resultado de su trabajo y la defensa de los migrantes, ha tenido muchos reconocimientos a nivel internacional, también participa de manera directa en muchos medios internacionales como CNN, New York Times, BBC, Washington Post y muchos otros por todos los temas que él trabaja. También ha publicado diferentes libros y publicaciones como The Power of One y The Borders Angel Story, que es la historia de los ángeles de la frontera y el poder de uno, y entre otros, tiene varias más publicaciones. Y bueno, es fundador, además de Ángeles de la Frontera, de Gente Unida, se llama, que es una coalición justamente para la defensa de los derechos humanos en la frontera norte, y desde 2005 pues está en esta coalición trabajando con diferentes organizaciones, trabaja también y junta legisladores, tiene contacto directo con patrulla fronteriza, en fin, con todas las instancias, tanto sociales como gubernamentales de ambos lados, y hoy nos va a presentar qué está pasando en ese punto de la frontera, cómo la están viviendo los migrantes, cuáles han sido los retos de la sociedad civil ahí, y cómo ves el papel del gobierno también con todo este tema del COVID y la migración. Por favor, Enrique. Sí, buen día a todos, Eunice. Me da mucho gusto verte de nuevo y quiero saludar a los compañeros que nos están, que están participando. Quiero corregir una cosa. Yo no soy mexicano-americano. Yo soy orgullosamente 100% mexicano. No es mi culpa que yo nací de este lado. Yo vivo en San Diego. Estoy en la frontera entre San Diego y Tijuana en este momento. Y ese amor de México y trabajar con la comunidad viene de mis padres y de mi abuelo Luis N. Morones, que fue el fundador de la CROM. Ángeles de la Frontera es una organización que fundé en 1986, como sabes. No tenía nombre la organización, pero mientras estaba en el béisbol profesional con los Padres de San Diego, fue don Francisco el que dijo el Ángel de la Frontera. Y somos conocidos principalmente por poner agua en el desierto, abrir la puerta de la esperanza en el muro entre San Diego y Tijuana, y en las caravanas, incluyendo la primera que hice en 2006, que ayudó a impulsar las marchas masivas de ese mismo año. El 1 de noviembre del año pasado me retiré de Ángeles de la Frontera y reformé Gente Unida, que como dices, es una coalición de más de 60 organizaciones en la cual nos enfocamos en 3 temas principales que son muy importantes hoy. Los niños migrantes, cruzamos la frontera cada semana a llevarles máscaras y apoyo para parar lo que podamos con el virus. Educación, vamos a dar pláticas por todo el mundo sobre crear puentes, no muros. Me invitaron el 9 de noviembre a estar en Berlín
precisamente el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. Y 3, algo muy importante, el voto latino en estas elecciones. Y quiero mencionar que hay 2 virus en Estados Unidos, no nomás COVID. La otra es el racismo, que no es nomás en Estados Unidos. También lo tenemos en México y en todos los 200 países del mundo. Entonces, si me permites, me gustaría, porque hoy en la mañana estaba en una manifestación aquí en San Diego, me gustaría tomar, no podemos tomar 9 minutos, porque tenemos nomás 5 minutos cada uno. Pero quiero tomar 9 segundos de silencio, que podemos tener 9 segundos de silencio para acordarnos del asesinato de Anastasio Hernández aquí en esta frontera por la patrulla fronteriza. Eso fue hace 10 años, la semana pasada. La muerte de 6 niños migrantes en custodia de la patrulla fronteriza el año pasado. Carlos González, Felipe Gómez, Jacqueline Caal, Felipe Gómez, Wilmer José, Darlene Cristobal, Juan de León. Y hay que acordarnos que la primera muerte de una persona de detención por COVID fue aquí en San Diego, en un centro de detención. Él se llama Carlos Ernesto Escobar y es una persona que debemos acordar como nuestro hermano George Floyd. George Floyd, un señor americano que estuvo asesinado por la policía de Estados Unidos, como han estado asesinados migrantes mexicanos y centroamericanos también en México, por la Guardia Nacional, por las autoridades mexicanas y también por personas racistas. Hay que reconocerlo. Esto es, el amor no tiene fronteras, pero tampoco el odio. El odio no tiene fronteras. Entonces, si me permites, tomar nomás 9 segundos de silencio para acordarnos de ellos. Muchas gracias. Así estamos participando en un movimiento internacional con lo que está pasando por la muerte de George Floyd, con lo que está pasando con las más de 100,000 muertes por COVID aquí en Estados Unidos por falta de liderazgo de Donald Trump. Todos tenemos que alzar la voz y decir no se vale, demandamos justicia y hacerlo pacíficamente. Entonces nosotros estamos muy activos en ese movimiento aquí en San Diego como en Tijuana. Es una región que conoces bastante bien y seguimos muy activos en esta labor. Por eso me da mucho gusto que los invitases a participar en este foro. Y hay que acordarnos que todos los días hay personas muriendo, cruzando fronteras, especialmente cruzando de Asia y el Medio Oriente a Europa. Ahí es mucho más grande esta situación que es entre México y Estados Unidos. Pero sea en esta frontera o en esta, cada vida es igual de importante y se tiene que respetar y cada uno de nosotros tenemos que ser parte de la solución. Entonces, en esta frontera tenemos varias manifestaciones enfrente del centro de detención de Otay, que es parte de San Diego. Tenemos huelgas de hambre. Vamos a hacer una acción mañana aquí en San Diego y en todo el país, en la cual doctores y enfermeras se van a hincar por 9 minutos, donde estén practicando su servicio médico para acordarnos de George Floyd y todas las personas que han sido víctimas de racismo. Vamos a tener otro evento el sábado, en la cual vamos a tener música y artistas, acordándonos de estas muertes injustas. Y le echo mucho la culpa a los 2 gobiernos. Lo que ha hecho Donald Trump es un desastre y no se vale que nuestro presidente en México le abra la puerta que pueda practicar estos tipos de tácticas en México. El racismo y estas muertes no se valen en cualquier parte del mundo y cada uno de nosotros tenemos que continuar de actuar con amor, con alzar la voz, tomar acciones, no nomás quedarnos en silencio. Por eso muchas gracias por darme esta oportunidad de mencionar lo que está pasando en esta frontera, porque está pasando por todo el mundo y cada uno de nosotros tenemos que acordarnos que el amor es una acción, no nomás una palabra. Entonces, acompáñenos, genteunida.net es la organización y necesitamos que continuar con estos esfuerzos y sabemos que la gran mayoría de la gente, sea de cualquier color, quiere hacer la cosa correcta, amar al prójimo.
Excelente, pues muchísimas gracias por su participación. Ahora continuaremos con la segunda etapa de este foro virtual en materia de seguridad y retos de COVID-19. Vamos a iniciar en el mismo orden que ya habíamos presentado y estas preguntas es para que usted abarque un poco de estos temas. Ya lo mencionó el presidente municipal de la ciudad de Ciudad Juárez, Armando Cavada, pero queremos pues reafirmar nuestro interés en saber qué retos, esos retos que menciona en materia de seguridad, en materia del flujo migratorio, en materia del número de deportados que está recibiendo la ciudad y los retos que están ahí en materia de cómo los vamos a enviar a sus lugares de orígenes dentro de México. Creo que ese es un tema muy importante. No muchas personas saben que el gobierno americano continúa con esas políticas de deportar a mexicanos a las áreas fronterizas de México y pues de cancelar estos vuelos que existían anteriormente a la Ciudad de México. En este tipo de retos, ¿qué aportaciones o qué recomendaciones nos puede compartir en cuestión de que si necesita apoyo federal o qué otros aliados locales o estatales o federales cuenta su ciudad para poder pues sobrellevar esta crisis que están viviendo? Muchas gracias, Janet. Bueno, a ver, ustedes deben entender que nosotros efectivamente somos el último escalón en cuanto a la toma de decisiones en el gobierno mexicano. Y también regularmente somos los últimos atendidos. Sin embargo, a partir de que asumí la presidencia municipal de Ciudad Juárez por la vía independiente, sin deberle nada a ningún partido político, y que los juarenses decidieron reelegirme por primera vez en Ciudad Juárez, se daba esa oportunidad de que alguien pudiera ser reelecto por la misma vía, la vía independiente, pues ya de entrada se topa uno con ciertos inconvenientes. Finalmente no hay una relación, una liga política o con el presidente de la República o en nuestro caso con el gobernador del estado. Con los dos hemos tratado de generar puentes precisamente para buscar beneficios para los juarenses. Sin embargo, en el tema migratorio nos ha tocado de una manera particular atenderlo y muy difícil, porque es un tema no propiamente de un nivel de gobierno como el nuestro, pero entendíamos perfectamente bien el problema que se nos venía desde las caravanas de octubre del 2018 y desde entonces hicimos algunas acciones buscando primero entender el problema como un problema social y no un problema de seguridad. Nosotros hemos logrado diferenciar lo que son los migrantes en Ciudad Juárez, no verlos ni estigmatizarlos como un problema de seguridad, porque pudiera darse la consecuencia de una acción como lo que ocurrió en Tijuana, por ejemplo, y no es por hablar mal de ninguna otra ciudad, pero bueno, allá los estigmatizaron como un problema de seguridad y ustedes vieron cómo los tijuanenses repelieron eso al grado tal de que hubo confrontaciones. En Ciudad Juárez no ha ocurrido eso. En Ciudad Juárez hemos entendido el problema de los migrantes como un problema social. Y desde esa perspectiva nosotros lo hemos atendido. Fundamos en el gobierno la Dirección de Derechos Humanos y la enfocamos directamente a atender este asunto. Esta dirección, a través de esta dirección, hemos destinado alrededor de 20 millones de pesos desde enero del 2019 en los distintos albergues, con personal, con seguridad pública, para apoyar a todos los migrantes que han llegado hasta Ciudad Juárez. Y hoy lo seguimos haciendo con médicos, con estudios médicos, con la posibilidad de regresarlos a sus lugares de origen, también desde la posibilidad limitada que tiene un gobierno municipal como el nuestro. Pero bueno, los datos que les daba hace un momento no son menores. 1,500 migrantes nos están regresando por mes y somos los primeros en recibirlos. Somos el primer filtro para de ahí canalizarlos o al hotel filtro o directamente a la central de camiones para que se regresen a sus lugares de origen. No podemos ligar, decía hace un momento, el tema migratorio con el tema de seguridad pública. Si bien es cierto, hemos tenido algunos eventos, que son pocos, en donde se ligan a migrantes
participando ya del narcomenudeo, de los grupos de narcotráfico que pelean en esta ciudad, son realmente mínimos en comparación al problema que tenemos de violencia generada por los grupos criminales. Así que hemos insistido en esta política desde nuestra perspectiva. No mezclemos seguridad con migración, porque estaríamos haciendo una mala interpretación y la afectación al final del día sería contra seres humanos. Excelente, pues muchísimas gracias. Eunice, ¿tienes la palabra? Sí, muchas gracias, presidente. Pues muy importante lo que mencionas, la participación de los 3 órdenes de gobierno ahí en esa frontera norte de nuestro país. Y bueno, todo el tema también relacionado con pues el racismo que hemos visto en algunos puntos y cómo esto ha ocasionado también pues una división, digamos, en algunas ciudades, recordando este tema del presidente municipal que anteriormente en Tijuana también pues hizo un llamado racista al tema migrante y bueno, todas las consecuencias que esto ha tenido. Ya también lo señalaba Enrique Morones, el racismo, de tomarlo en cuenta, no solo con lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos, pero también hacer una reflexión en México, porque también hay que recordar que cuando iniciaron las caravanas, mientras que antes, cuando había una caravana al año, las primeras que fueron visibles, había una ayuda y la gente lo veía también de una forma positiva y de apoyo, poco a poco también se fueron generando ciertos sentimientos de racismo cuando vinieron varias caravanas juntas. Recordemos que tuvimos casi 13 caravanas, unas seguidas de la otra, al inicio de este gobierno. Y bueno, también ahí se filtraron algunos sentimientos racistas y sí creo que ahí no debemos seguir el ejemplo de Trump de ninguna forma. Bueno, Jorge Javier Romero, nos toca escucharte en tu segunda parte, digamos, de esta intervención, de esta exposición. En la primera nos hablabas de la Guardia Nacional, de cómo estaba planeado o estaba planteado que fuera de una forma y se hizo de otra. Al final, bueno, también en la época de COVID, hay que decirlo, pues se aprovechó para el quinto transitorio, ponerlo en acción y no se hizo al inicio de la organización de esta fuerza, que como bien dices, pues el 85% de sus miembros son militares, los jefes son militares y al final pues tiene una vocación militar, incluso los nuevos reclutamientos se han hecho a través de la Sedena y bueno, todos los presupuestos, en fin, todo lo que ya sabemos, las nóminas, todo está asociado a la Secretaría de Defensa Nacional y quisiera que nos platicaras un poco más cómo ves hacia el futuro y con el tiempo de COVID, ¿qué reto ves tú? Nos platicabas algunas cosas de los derechos humanos de los migrantes, pero ¿qué reto ves tú, digamos, cómo ves tú, crees que los militares que les toca hoy estar, por ejemplo, en la frontera norte o sur, están preparados para atender el tema migratorio? ¿Tuvieron protocolos para esto? ¿Quieren estar haciendo eso? Porque también muchas veces hablamos de los militares y pues hay que entender que estas instituciones a veces tienen cadenas de mando y no necesariamente, y lo menciono porque a mí me tocó entrevistar a algunos de Guardia Nacional en Frontera Sur y la verdad yo después de todas las entrevistas que hice me quedé con la sensación que ellos tampoco querían estar haciendo esa tarea y que finalmente los mandaron ahí pues sin mucha herramienta. Entonces, si puedes ahondar un poco sobre eso. Mencionabas también cómo está documentada la violación de derechos humanos en la actuación de las fuerzas federales. ¿Cómo crees que esto puede empeorarse o qué panorama ves esto de la mano del COVID? Y de la falta de pruebas también en muchos de los campamentos, por ejemplo, que hoy tenemos del programa Permanece en México, Remain in México, albergues, no estamos teniendo, igual que a nivel nacional, pero ahí con una problemática mayor, tampoco hay un suficiente número de pruebas para ellos ni para los deportados que a veces regresan. ¿Cómo ves esos temas en cara, digamos, o en relación con la seguridad? Y como tú decías, y si puedes ahondar más, en las dinámicas de inseguridad que de por sí ya están en esta frontera por su situación geográfica, y por algunos factores de riesgo y elementos preexistentes. Muchas gracias. Tu micrófono. Gracias, Eunice. Es que arrancaría precisamente donde dejó el tema el alcalde Cavada. Efectivamente, yo creo que el tema migratorio debe abordarse desde una perspectiva social y de derechos humanos y no de seguridad. El problema es que el gobierno de México ha cedido a la presión del gobierno de los Estados Unidos, para el cual el tema de la migración es esencialmente un tema de seguridad y por lo tanto se le tiene que combatir
a los migrantes como si fueran enemigos de la seguridad pública. Y el gobierno mexicano ha adoptado esta visión y ha convertido a la Guardia Nacional en el muro de contención humano antes de que se construya el muro físico, durante el proceso de construcción del muro físico al que aspira Donald Trump. Entonces, este es el punto principal del que tenemos que partir, ¿no? Estamos ante un enfoque que me parece a mí erróneo del tema de la migración, con una fuerza que está enfrentando el tema, la Guardia Nacional, que no está entrenada, no está capacitada para abordar la cuestión de la migración sin considerarlo una amenaza, ¿no? Entonces se está viendo a los migrantes como amenazantes. Con esto se mezcla con el tema que ya Enrique tocó y que tú lo abordas también, del racismo que existe en la sociedad mexicana y de una manera que se expresa de maneras distintas, pero es tan arraigado y tan fuerte como el racismo de la sociedad norteamericana. Lo vimos con las caravanas, como hubo reacciones racistas, no solo en las autoridades, sino en la población en general frente a la llegada de personas de Centroamérica que venían en condiciones, porque lo que requerían era nuestra solidaridad y no nuestro rechazo. Entonces, el punto central es ese, es que no estamos desarrollando capacidades institucionales, capacidades estatales, para abordar el tema de la migración desde una perspectiva que no sea la de la contención y el rechazo como un problema de seguridad. Efectivamente, la Guardia Nacional que está llevando este tema, sobre todo en la frontera sur, no tiene la capacitación necesaria para atender a los migrantes, para tratar de resolver sus problemas desde una perspectiva humanitaria. Y entonces lo que estamos viendo es que en realidad se está encarcelando y conteniendo a los migrantes. Estos centros de detención son en realidad, tienen lógica de prisión más que de atención, de albergues, y son mucho más los albergues de la sociedad civil los que están tratando de mantener las cosas en un clima distinto. Y si a esto le sumamos la epidemia, pues vamos a ver que estamos ante la posibilidad de que del desastre humanitario que ya de por sí representan estas oleadas migratorias se agrave. ¿Qué pasa con la epidemia? Pues no tenemos información suficiente sobre lo que está pasando ahí. Si en el ámbito nacional hay un subregistro de casos, como tú bien decías, porque no hay pruebas, y un subregistro de fallecimientos, en el caso de los migrantes, además, tenemos una enorme opacidad de información. ¿Cuál es la condición que están viviendo actualmente los migrantes en estos centros en los que están recluidos? Pues la verdad es que yo creo que vamos a ver el impacto de la epidemia en estos centros más adelante, que hoy no hemos podido dimensionarlo adecuadamente, pero es muy probable que nos enfrentemos a una catástrofe humanitaria. Y frente a eso el gobierno mexicano pues no está desarrollando capacidades suficientes para enfrentarlo y sigue atado a la política de Donald Trump y del gobierno de los Estados Unidos en este tema, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante un reto enorme y que el gobierno mexicano no se está capacitando para enfrentarlo. Muy bien, muchísimas gracias a Jorge Javier Romero por sus aportaciones. En breve estaremos haciendo un breve análisis y antes de iniciar a nuestra ronda final ya de preguntas con toda la audiencia que se está ahorita, que se está conectando, a todos aquellos que se acaban de conectar, estamos en el foro de seguridad y retos COVID en la frontera con México y los Estados Unidos. Por favor, sigan enviando sus preguntas, compartan este foro y denle like a nuestra transmisión. A continuación, continuaremos con nuestro tercer expositor con sus comentarios finales y comentarios enfocados en, nos mencionaba el fundador de Ángeles de la Frontera, el señor Enrique Morones, pues acciones importantes que ha tomado su organización en materia de salud, desde ayudar a esas comunidades con la entrega desde mascarillas, desde cuestiones
con las que ellos pueden lidiar con lo que es el COVID-19, pero también nos habló de un tema sumamente importante para todos nosotros, que son los menores no acompañados, la crisis, el maltrato, la gran violación a los derechos humanos y la gran crisis en centros de detención, que acá en Estados Unidos lo observamos día con día, pero en ocasiones no se publica toda esta información y no se comparte con México. ¿Qué nos pudiera colaborar en cuestión de información de qué otras organizaciones se unen en esta lucha? Si hay también ayuda por parte del gobierno de México, algún tipo de iniciativa que se maneje dual entre Estados Unidos y México, y qué más podemos hacer al respecto para ayudar a estos grupos que son los más vulnerables, a menores no acompañados y también esas familias que han sido separadas por cuestiones de, pues, al entrar a Estados Unidos antes de ser puestas en procesos de deportación y en detención. Sí, claro que sí. Quiero acordarles que mitad de las personas que están en los centros de detención tienen COVID. Mitad de las personas. Las personas que están ahí, los trabajadores, no les dan máscaras, los tienen amontonados, piden que firmen documentos los papás a veces para que los niños reciban la atención necesaria. Es increíble que 900 de estos niños los mandaron de regreso a su lugar de origen casi por una segura muerte. Se salieron los migrantes que están cruzando fronteras, que son más de 250 millones en el mundo. Millones. Los que están cruzando fronteras por necesidad, no porque quieren. El problema de esta situación es que la gente no sabe la verdad. La gran mayoría de los migrantes son migrantes que sencillamente quieren una mejor vida, igual que nosotros. Las caravanas han empezado desde que empezó la historia de la humanidad. Los judíos escapándose del Egipto. Di una plática en una sinagoga hace poco en Los Ángeles, un poquito antes del virus, y una rabina me preguntó, ¿por qué muchos de los centroamericanos están permitiendo que sus niños se vayan con personas que no conocen al norte? Y le dije a ella, es la misma historia de Moisés. Con Moisés su mamá lo puso en un río, en una canasta, para que ojalá pudiera encontrar vida. Es lo mismo con estos niños. Estas familias que están separadas a fuerza en los centros de detención, que tienen a los niños en jaulas, no les dan máscaras, han muerto varios que están detenidos. Es algo increíble. Cuando tuve el honor de recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2009, mi discurso se concentró en que no podemos pedirle nosotros, los mexicanos, al norte lo que nosotros no estamos haciendo en el sur. No podemos nomás acusar y denunciar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Cada uno de nosotros podemos hacer una diferencia muy grande. Y cuando la gente dice, pero ¿cómo puedes ayudar? Hay tantos problemas. Yo siempre les digo, pero a esa persona que le estás ayudando, a esa persona es una diferencia muy grande. Una persona puede ser una diferencia muy grande para lo positivo y para lo negativo. El presidente municipal de Ciudad Juárez comentó del alcalde de Tijuana, el exalcalde de Tijuana. Nosotros le decimos a él, Juan Manuel Trump Jr. Gastelum, porque con sus palabras de odio, eso despertó personas que sentían el racismo como que estaba aceptable ser racista. La gran mayoría de Tijuana, como Ciudad Juárez y como de México, no es racista. La gran mayoría. Tampoco en Estados Unidos. La gran mayoría no es. Pero cuando tienes personas como Gastelum o Trump promoviendo el racismo, ese le abre la puerta a esas acciones tan terribles que estamos viendo en todo el mundo. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros tomemos una acción de amor, que vayamos a los lugares donde están los migrantes, a ayudarles, sea los albergues, sea si es en los centros de detención aquí en Estados Unidos, a protestar, a tomar acción, que se oigan nuestras voces. Y todo lo que hagamos, lo hagamos sin violencia, porque tenemos que ser el ejemplo de cómo queremos ver el cambio. Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y yo tengo mucha esperanza. Aquí en Estados Unidos, en noviembre, viene la elección presidencial más importante en nuestras vidas. Entonces, todos tenemos que salir a votar, todos. Y los que no podemos votar, no tenemos 18 años o no tenemos papeles, conocemos a gente que sí puede votar. Se tiene que escuchar esa voz, sea en México o en Estados Unidos, porque sabemos que el mundo, la gran mayoría de la gente es gente con buen corazón, pero hay que mostrarlo eso en acciones. No podemos quedarnos callados.
Estamos viviendo en una temporada que nunca se ha visto en nuestra historia, la temporada del COVID. Pero sé que vamos a poder bailar, vamos a poder cantar otra vez. Pero hay que seguir lo que nos dicen los doctores, los médicos, y tomar las precauciones para tener una mejor situación para todos nosotros. Porque igual que una persona puede hacer una diferencia muy grande para el positivo, también puede pasar eso para el negativo, como se ha visto con Trump o con Gastelum o con otras personas que están en posiciones de liderazgo. Mucha gente los escucha y no toman los consejos de los médicos, de las personas que de veras son los expertos. Entonces hay que practicar ese tipo de amor en acciones, y tengo toda la confianza, especialmente en la juventud. Ellos son nuestros líderes, ellos son los que yo estoy siguiendo. Mi generación ha fallado. Tenemos mucha esperanza en Greta, hablando del medio ambiente, en los soñadores, hablando de la migración. Hay que seguir sus ejemplos, y sé que vamos a poder hacerlo y vamos a tener un mejor mundo, pero tenemos que participar todos. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus aportaciones. A continuación pasaremos a la etapa de preguntas y respuestas, pero antes de participar en de esa forma muy interactiva con las personas que se están conectando, queremos compartir los puntos más importantes. Ahora lo presentaré en el idioma inglés de la conversación que hemos tenido el día de hoy con estos excelentes 3 expositores. So today's topic, we had COVID-19 and the U.S.-Mexican border, U.S. decisions, security, and the impact on the ground. We had 3 wonderful speakers. We began today with the participation of the mayor of the city of Ciudad Juárez in Mexico. He shared with us his expertise in security, challenges that are facing. Some of them, and the most important ones, are related to immigration policies and the impact on the ground. To mention a few of them, we had severe challenges in the number of migrants being deported from the U.S. into Mexico through the border with Ciudad Juárez. We had some important statistics from 1,500 migrants being deported monthly. This is a huge number, and as you can imagine, the impact that this city is facing is huge. There are not enough funds and the lack of support from the federal government from Mexico. It's absolutely a huge challenge, and he shared with us some of the important initiatives that they are taking so they can be able to overcome these challenges. A few initiatives are first, they are investing more money to be able to provide to those shelters where migrants are being placed, to be able to give them better conditions and quality, and to improve their quality of life while they are in the city of Ciudad Juárez. They also have other important initiatives to be able to protect the human rights, to make sure that they don't suffer racism between the Mexicans that reside in Ciudad Juárez and those who are in transit or migrants staying temporarily in the city. So these are important actions that we also have to recognize and applaud from the city of Ciudad Juárez. So thank you very much, Armando Cavada, for those important comments and remarks that you shared with us today. On second, we had another wonderful speaker. We had Jorge Javier Romero. He's very knowledgeable in terms of security, national security in Mexico, and he has held several important positions within this topic of security. So he shared with us today very important remarks related to how the National Guard in Mexico is handling all these situations. That he mentioned how the international and the policies related with immigration from the US are impacting Mexico, how the challenge of holding those migrants that are coming from Central America, and the role of the National Guard. He also mentioned that they have not been trained enough to be able to face these challenges, and that now the main role has become to stop those migrants from coming into Mexico and crossing Mexico and to be able to get to the border. These huge challenges have placed a extreme challenge on security, because we have the highest levels in terms of homicides in Mexico, as well as organized crime. So for one part, we are taking care of the migration issues, but from the other side, we are definitely not giving enough care that security forces need to fight the organized crime and to fight the rates in homicides in Mexico. Lastly, we had
a human rights activist, Enrique Morones. He is the founder of Ángeles de la Frontera, and he shared with us big challenges at the border. He resides in San Diego, and he shared with us how the first migrant to die under ICE custody was, he was at a location in a detention center located in San Diego, which we all saw in the news recently. We also shared, he also mentioned how the numbers of migrants placed under ICE custody and that are dying from COVID-19, and the huge amounts of numbers of COVID-19 cases at the detention centers. It's something that we already know. There have been a strong litigation at the federal level here in the US by different organizations to be able to release migrants from custody to prevent them from dying due to COVID-19. He mentioned very important initiatives to be able to help the migrant community, to be able to help unaccompanied minors who are suffering and who are one of the most biggest impacted groups, as well as family separation. He definitely mentioned that we need more support. More organizations need to work united to fight these challenges, and the support of local governments as well. Another important topic mentioned was elections. This is a year of election. The Latino vote is crucial. So we all need to work together. The Latinos that reside in the US, we need to hear your voices. Though we know that immigration services have been closed, but now, today, June 4th, they reopen in the US. That will allow to many migrants that were legal permanent residents to be able to naturalize. So hopefully we have those ceremonies soon, and we try to advocate more in this important topic, which is elections and the Latino vote. So thank you, all of you. And I know we have several questions, Eunice, so you can start at any time. Muchas gracias, Janet, por esta pequeña traducción para que nuestro público que también nos está escuchando en Estados Unidos pueda saber cómo vamos. Y bueno, han llegado muchas preguntas, ¿no? A la participación de los tres, algunos que incluso mencionan que hablaron con ustedes ayer. Entonces ahora voy a hacer las preguntas. Sin antes, me gustaría nada más antes de entrar a las preguntas, agradecer de manera particular a dos líderes migrantes que han apoyado mucho la difusión de estos foros en Estados Unidos. Uno de ellos es Artemio Arriola, de la Coalición de Organizaciones de Illinois, y el otro líder también, él en el lado de Chicago, ¿no? Que muchos de ustedes seguro lo conocen, y por el otro lado también Sergio Infazón, en el lado de California, que él también pues ha estado ayudando de forma muy importante en este foro, y él pertenece a la Coalición de Migrantes Mexicanos. Muchas gracias a los dos porque sé que han puesto un esfuerzo especial en esta difusión. Y bueno, vamos a las preguntas. Como le digo, tenemos pues un panel muy interactivo. Para el presidente municipal de Ciudad Juárez hay varias. Voy a hacer un bloque de 3 y en la siguiente ronda otras. ¿El municipio de Ciudad Juárez cuenta con algún protocolo de atención para migrantes, tanto de tránsito, retorno y para familias migrantes? Esa es la primera. La segunda, referente al aspecto de contención, no, este es para Jorge Javier. Para el alcalde, ¿tiene una estimación de cuántos migrantes que llegaron a partir de 2018 buscan cruzar la frontera viven en Ciudad Juárez? Y finalmente, la última de estas 3 preguntas iniciales para el alcalde es, ¿hay asociaciones especialmente dedicadas al apoyo a migrantes? Si es así, ¿podrían mencionar algunas de las que están hoy trabajando en la franja de Ciudad Juárez? Muchas gracias, alcalde. Le cedo la palabra. Bueno, trataré de ser muy puntual en contestar por el tiempo, Eunice. Protocolo de tránsito sí lo tenemos. Físicamente, Eunice, les comento a todos los que estamos pegados al puente por donde nos repatrian a los mexicanos, a los migrantes que regresan a Ciudad Juárez. Ahí mismo un equipo de derechos humanos los entrevista, los encaminamos hasta nuestro edificio y aquí, guardando las medidas de sanidad, les hacemos la entrevista completa y les damos sus distintas opciones. Ya sea trasladarlos al Hotel Filtro o trasladarlos a los albergues o trasladarlos a la central camionera en donde pueden tomar un camión, un autobús para regresarse a sus lugares de origen. Obviamente todo con equipo nuestro, con unidades nuestras y guardando las cuestiones de sanidad para evitar contagios con nuestro personal.
Aunque debo decirlo que ha sido tanto el trabajo que lamentablemente nuestro director de Derechos Humanos resultó contagiado de COVID-19, pero bueno, gracias a Dios se recuperó y sigue haciendo este trabajo. ¿Cuántos migrantes han llegado de octubre del 2018 a la fecha? Cuando empezaron las caravanas, que originalmente no estaban como punto final de la frontera, Ciudad Juárez. Básicamente era Tijuana o era Matamoros. Bueno, pues decidieron, alguien les dio el tip de que acá los jueces de migración de Texas eran más accesibles y nos los mandaron. Bueno, hubo un gobernador que los subía en camiones gratuitamente para mandarlos a Chihuahua. Y eso está totalmente demostrado. Pues nos los mandaron y se calcula que de octubre del 2018 a la fecha han llegado a Ciudad Juárez entre 35,000 y 40,000 migrantes. ¿Cuántos tenemos actualmente? Creemos que debemos de traer entre 5 y 7,000 migrantes. No hay una estadística exacta porque lamentablemente las instancias que se encargan de esto no tienen la manera de controlarlo. Muchos llegan por tierra y obviamente pues no hay forma de contabilizarlos. Se pusieron filtros en el aeropuerto, sobre todo en la central de camiones, pero no en las carreteras y bueno, esto provocó obviamente la cantidad de personas que les he dicho. Ahora es un mensaje muy claro. Muchos se regresan decepcionados. ¿Por qué? Porque saben que no hay una visa para ellos. Porque se niega, de cada 10 a 9 se les niega la visa. Y se regresan. La mayoría de los que hoy tenemos en Ciudad Juárez son de origen cubano. Y finalmente, asociaciones que están ayudando de una manera altruista, con vocación, desinterés, y yo debo reconocérselos, son asociaciones como DHIA, Hayas, OIN y ACNUR, entre otras. Las que puedo recordar ahorita son estas 4 que están apoyando a los 3 niveles de gobierno en el manejo de todos los migrantes que llegan a Ciudad Juárez. Muy bien, hay una pregunta que es un poco relacionada a lo que menciona el expositor Jorge Javier Romero en cuestiones de la contención de estos migrantes que vienen hacia México y en tránsito. La pregunta es respecto a esta contención, si hay gobiernos municipales, si usted tiene conocimiento de otros gobiernos municipales con presencia de flujos migratorios, si reciben algún tipo de apoyo o existe algún tipo de programa de parte del gobierno federal en protección de estas personas. Precisamente una de las cosas que ha ocurrido durante este gobierno es que las organizaciones civiles que recibían fondos públicos han visto recortados sus ingresos, ¿no?, para la atención de los migrantes y que los municipios han quedado pues, prácticamente con sus recursos y hacen lo que pueden, ¿no? Lo que pueden, y depende mucho de las administraciones municipales lo que hacen, ¿no? Hay algunos que simplemente están echándole toda la carga a la responsabilidad del gobierno federal y que sean las instancias federales las que se encarguen. Algunos han buscado desarrollar políticas de solidaridad con los migrantes propias, pero la respuesta es muy desigual y lo que hay es, por supuesto, una falta de recursos que tiene que ver con todas las defectos del federalismo fiscal mexicano, donde todo finalmente el principal recaudador es el gobierno federal y los gobiernos locales tienen relativamente muy pocos recursos propios para poder hacer políticas propias, ¿no? Entonces, el asunto es que hay pocos recursos y hay una política desarticulada para responder al problema social que significa la migración, ¿no? Muchas gracias, Jorge Javier. Hay otro par de preguntas para ti, te lo haremos en el siguiente bloque. Para Enrique Morones, tenemos aquí también varias preguntas para ti. Mi pregunta, me dice Federico Campbell, dice, mi pregunta, saludos. Enrique, ayer hablamos por teléfono, ¿me puedes detallar el número de mexicanos muertos por la patrulla fronteriza en los últimos años? ¿Cómo quedaron los casos? Muchas gracias por tu respuesta. Eso es lo que preguntan. Y también para Enrique Morones, que si puedes ahondar un poco más, Enrique, en el tema
de los niños migrantes, ¿cómo lo ves con las nuevas decisiones de Trump, con el freno que ha habido a partir de COVID ante este pretexto del virus para no dejar pasar ni siquiera a los niños, que bueno, sabemos que es la cara más vulnerable de la migración y que bueno, muchos de ellos vienen no acompañados, una crisis que se presenta desde 2014, pero que sobre todo en estos 2 últimos años también se ha incrementado con todas estas decisiones de Trump y a raíz también de las caravanas. Esos 2 temas, Enrique, por favor. Sí, muchas gracias. Desde 1994, cuando los Estados Unidos puso el muro entre México y Estados Unidos, que cubre 1/3 de la frontera de México y Estados Unidos, han muerto más de 11,000 migrantes. Más de 11,000 migrantes. La mayoría son mexicanos. De estos 11,000, la gran mayoría no calificaban para una visa. Arriesgaron todo para cruzar y tener una mejor vida. Es muy triste esto. Esto no debe de estar pasando. Y en el tema de los niños, que para mí es algo muy especial, una sociedad es medida en cómo tratamos a nuestros niños. Y los estamos tratando muy mal, teniéndolos en jaulas aquí en los centros de detención, tirándoles gas, separándolos de sus papás. Es inhumano, es inhumano. Y por eso es muy importante que cada uno de nosotros tome responsabilidad propia. Es muy fácil criticar a los gobiernos y tiene mucho por qué se debe de criticar, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros individualmente podemos hacer una diferencia muy grande. Por eso les pido que trabajen con estas organizaciones como Al Otro Lado, una organización de abogados que está ayudando con el asilo, como SOS Migrantes, que trabaja mucho con nosotros en Gente Unida en ir a los albergues, a dar máscaras, apoyo a los niños, a los migrantes que están ahí. Ninguno de estos migrantes, ninguno, sea cruzando de África a Europa o de América Latina a Estados Unidos, lo hace porque lo quiere hacer. Lo hace por circunstancias que no fueron su culpa. Hay que tratarlos con amor. Podemos hacer una diferencia muy grande. Todo el mundo se está fijando y tenemos que tomar acción ya. No podemos dejar pasar un día más. Cada uno podemos salvar una vida si es que hacemos algo en lo que nosotros podemos ayudar y apoyar. Y sabemos que con el amor sí se puede. Excelente, muchísimas gracias, Enrique Morones, por sus aportaciones. Para continuar con la última ronda de preguntas, tenemos para el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavada. Hay una pregunta en materia de seguridad. ¿Qué acciones está tomando el gobierno local para defender y proteger los derechos de los migrantes? Esto, pues, debido a información de la comunidad migrante de altos índices en materia de inseguridad en contra de ellos en Juárez. Esa es una. Y la segunda es en relación a su opinión, en relación a la decisión más reciente del segundo distrito de Chihuahua, donde resuelven la suspensión en beneficio de la población migrante, pues resultado de un amparo promovido. ¿Cuáles son sus comentarios al respecto? Bueno, primero quiero hacer una mención en especial a esta asociación Hayas, que lo mencionaba hace un momento Enrique. Son los abogados que decidieron dar el servicio de asesoramiento gratuito a los migrantes. Nosotros instalamos una sala aquí en la unidad administrativa con computadoras que ellos instalaron para que desde aquí se estén comunicando con los abogados y que vean la viabilidad de su caso. Y también pues se les diga, en caso de que no tengan posibilidades, se les aclare y se les deje o se evite que vayan a caer en manos de coyotes, que lamentablemente es otro negocio ilícito que se está dando en Ciudad Juárez por la cantidad de migrantes y porque abusan obviamente de ellos. Yo quería recordarles eso. Sobre el tema de la impugnación que presentaron ante un juez federal, yo voy a buscar la información suficiente para poder emitir mi opinión. Y sobre el tema de inseguridad, yo creo que debemos de ser muy objetivos. Tenemos un problema de inseguridad en Ciudad Juárez, sin duda, y lo hemos reconocido, y lo estamos atendiendo. Pero les doy un dato. Aquí nos entregaron 140 patrullas funcionando para una ciudad que tiene 35,000 kilómetros cuadrados de territorio.
Es imposible cuidar una ciudad con 140 patrullas de ese tamaño. Y dos, bueno, nosotros ¿qué hemos hecho? Lo hemos multiplicado por 4 esa cantidad de patrullas con el esfuerzo, el sacrificio de recursos propios que hemos tenido que destinar a esto y no a obra pública, por ejemplo. El problema de violencia está muy focalizado entre los grupos criminales y como lo dije hace un momento, aquí no se involucra a los migrantes. Sí ha habido algunos casos esporádicos en donde algunos migrantes pues deciden ponerse a vender droga también, a participar de esta ilícita actividad y han resultado afectados, lesionados o inclusive muertos, pero son casos realmente contados en comparación con el problema que realmente estamos viviendo y quiero ser muy objetivo en la contestación porque jamás le daremos la vuelta a un tema que es tan delicado para los juarenses y en donde pues la solución no solamente está en el gobierno municipal, debe quedar esto claro. El problema del narcotráfico es un delito federal y bueno, como tal, pues debería ser atendido con esa importancia. Ok, muchas gracias, presidente. Bueno, aquí un par de preguntas para Jorge Javier en el ámbito más de la Guardia Nacional y de la seguridad en esta franja fronteriza y en estos temas. Entonces, por un lado, ¿cómo ve usted el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores en estos temas como una supersecretaría en ambos temas, tanto llevando la parte pues, de gobernación como de seguridad? ¿Qué opinión le merece y cómo vería usted su papel en estos momentos también de COVID? Y la segunda pregunta es, ¿qué futuro, ante lo sucedido hace algunas semanas con el tema del decreto presidencial, qué futuro usted ve en las fronteras con la Guardia Nacional? Si ve alguna otra posibilidad a partir de las acciones inconstitucionales que, bueno, se echaron en marcha, en este caso creo que únicamente en Colima. ¿Cómo ve estos dos temas? ¿El futuro qué va a pasar? ¿Si se va a lograr alguna acción o no? ¿O van a seguir los militares en este tema y no vamos a poder hacer nada a nadie? ¿O si ve algún futuro distinto? Y el tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Gracias, Eunice. Empiezo por este segundo tema, la cuestión, ¿qué va a pasar? Pues si no avanzan las acciones de inconstitucionalidad, si la Corte, yo espero que la Corte declare inconstitucional el acuerdo del presidente y que entonces el gobierno tenga que asumir que la necesidad de construir un cuerpo en los términos en los que quedó el artículo 21 constitucional, que es un cuerpo de policía civil, y que entonces sí tenga que dedicarle recursos a la capacitación y a la construcción de la Guardia Civil como un auténtico cuerpo de seguridad civil. Yo lo que veo es que si eso no ocurre, lo que vamos a seguir viendo es la presencia militar y la actividad de las Fuerzas Armadas en todas las cuestiones de seguridad, incluyendo el tema de la migración, que sigue siendo considerado como un tema de seguridad. Y si sigues haciendo lo mismo con los mismos elementos, los resultados van a ser los mismos. Violaciones generalizadas de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y sobre todo muy pocos resultados en lo que se refiere a recuperar la paz y reducir la violencia. Y por supuesto esto tiene un impacto tremendo sobre las comunidades migrantes que que se van a ver enfrentadas, van a seguir viéndose enfrentadas no a una atención estatal solidaria y humanitaria como nos lo plantea Armando, sino a una actitud hostil y de contención basada en la represión. Por el otro lado, la cuestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues la verdad, voy a hablar sin ningún tipo de tapujo. Yo creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores está cubriendo tantas tareas por la incapacidad y la ineptitud de las otras áreas del gobierno. Estamos en un gobierno que está mostrando una enorme frivolidad para enfrentar los asuntos públicos. Lo de hoy del presidente diciendo que el no mentir y el no traicionar y el no robar lo protege del coronavirus, a mí me parece una irresponsabilidad frívola enorme, pero se refleja en sus políticas. Y entonces el único ámbito de racionalidad que parece existir en este gobierno y donde hay cierta capacidad de operación política es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y entonces toda la carga de la cuestión migratoria, que en términos funcionales debería ser tarea de la Secretaría de Gobernación,
le cae a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya, tareas que deberían ser de política interna le están cayendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, eso es un reflejo de la disfuncionalidad completa de este gobierno. Muy bien. Y para finalizar, tenemos una pregunta enfocada para Enrique Morones en materia de qué organizaciones a nivel local en San Diego y con la frontera entre Baja California y California existen en ayudas para los migrantes. Sí, muchas gracias. Pues hay varias organizaciones. Mencioné al otro lado recientemente. Trabajamos mucho con la iglesia y las organizaciones basadas en la fe. No somos organización religiosa. Trabajamos con diferentes grupos, pero lo que es muy importante acordarnos es que todos tenemos que participar en este proceso. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. No hay ningún ser humano que es ilegal, como lo hemos mencionado muchas veces. En 2006 pudimos juntar a muchas organizaciones locales e internacionales. Cruzamos todo el país de Estados Unidos para iniciar las marchas masivas que tuvimos en 2006, pidiendo cambio. Este año, todas esas organizaciones e individuales tenemos que hacer lo mismo, pero marchar a votar el 3 de noviembre para hacer un cambio, porque tenemos que batallar lo que es el femicidio, el racismo, la violencia doméstica, la corrupción. No hay ningún país en el mundo, que tiene más corrupción que Estados Unidos, porque nosotros, cuando tenemos corrupción en México, y la tenemos, afecta a México. Cuando Estados Unidos la tiene, afecta a todo el mundo. Y no se vale, no se vale. Ellos tienen una bocina muy grande, pero tenemos que nosotros también contestar con actos de amor. Por eso es muy importante para mí decir esto en inglés. We have two viruses in the United States, two. One is racism and one is COVID-19. And we need to stand up against both of them. We need to remember George Floyd. Say his name. Get out there and vote. The world is watching. This is going to be the most important election in our lifetime. We don't want to have any more deaths. We want to treat people with dignity and respect. And this migration, which is worldwide, is people crossing borders all over the world simply so they can breathe. George Floyd cannot breathe anymore, but we can. Let's put a breath into this action called voting. Let's make a change. We got to get rid of that evil that's at 1600 Pennsylvania Avenue. Love is the answer. Sí se puede. Work with us. Gente Unida, join us. We're all over the country. You can reach out to us because we want to visit you. I'll be happy to go to your state and get more people involved. So talk to us. We're at genteunida.net. Muchas gracias. El amor sí se puede. Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿no? Por esta participación. Finalmente, yo les daría un minuto a cada uno nada más para sus conclusiones de todo este foro tras haber escuchado. Para el presidente, solamente con la pregunta que mencioné hace rato, básicamente el juez establece 3 medidas cautelares centrales. Al presidente de México destinar recursos para la atención y protección de las personas migrantes en la crisis de COVID, al Consejo de Salubridad General y otras autoridades emitir protocolos justamente para atender este tema, específicamente la interacción con personas que han sido expulsadas desde Estados Unidos y dictar medidas generales en beneficio de esta población migrante para contener el contagio de COVID en Chihuahua, y al Consejo Estatal de Población de Chihuahua y al gobernador del estado también a identificar personas con estas necesidades de protección internacional que se encuentran en la demarcación. Eso es básicamente lo que dictó el juez, por si lo quiere utilizar en sus remarcas finales. Y a los demás, pues quizá en los temas que cada uno de ustedes trató de forma muy breve, decirnos pues lo último que tengamos para el público y nada más recordarles a todos los que nos están viendo que estos foros los vamos a llevar a cabo martes y jueves. El próximo martes tenemos un tema muy interesante con toda la discusión de Centroamérica. Nos vamos a la frontera sur, pasamos de la frontera norte a la sur con la presidenta municipal de Suchiate en Chiapas. También tendremos activistas y abogados muy importantes reunidos de Centro Presente que están en Estados Unidos trabajando y defendiendo muchos casos, y a un migrante que nos va a contar su historia justamente de su paso por Centroamérica, por México, hasta su llegada a Estados Unidos. No se lo pierdan el próximo
próximo martes. Compartan estos foros también en sus redes, pónganos like, como ya decía también Janet. Y bueno, un tema muy importante. Yo siempre, hay mucha gente que nos ha ayudado, no quiero que nadie se sienta, todo va a estar saliendo públicamente, están ahí sus logos. Muy importante recordar también la ayuda de David Cancino y todo su equipo, que ellos pues están trabajando en Casa Veracruz, en OME, en Casa Cuautla. Muchas gracias, David, que también ha sido muy importante para la difusión y para la interlocución con actores que van a participar en estos foros. A Eddie Borrayo y a Juan Matus, que vamos a tener un panel muy interesante del censo y de las elecciones que ya mencionaba Enrique Morones, con ellos y con su apoyo, porque ellos participan en el gobierno norteamericano en esta parte del censo específicamente con los latinos. Entonces también va a estar muy interesante para lo que aquí se mencionó. Entonces les doy un último minuto para ya irnos de la transmisión en vivo y agradecer a todo nuestro público que nos está escuchando. Otra vez, muchas gracias a los 3 grandes presentadores que tuvimos hoy. Gracias a ti, Janet, te dejo para que cierres después de su presentación el foro, y gracias a todos los que nos acompañan. Bien, gracias, Eunice, gracias, Janet, gracias también a Enrique y a Jorge. Rápidamente contesto sobre el tema de la decisión de un juez federal. Estaría a favor y en contra. ¿Por qué a favor? A favor de que quienes tienen la responsabilidad, que es el gobierno del estado y el gobierno federal, no solamente censen, sino que acompañen en toda su estancia en cada estado a todos los migrantes. Por supuesto que estoy totalmente a favor de eso, pero en contra de dar libertad a cualquier ente de gobierno para que haga y deshaga con los presupuestos, con los recursos de los mexicanos. Yo creo que las condiciones de limitación, de observación, de auditoría, de cómo se manejan los recursos públicos son las correctas. Y ahí debemos entrar todos los niveles de gobierno. Sería en cuanto a eso, y finalmente agradecerles pues que me hayan invitado. Yo estoy a sus órdenes aquí en Ciudad Juárez, la frontera más bella de México, y les digo que vamos a salir adelante. Estamos en una situación realmente difícil, pero no, el ánimo no puede decaer. Al contrario, debemos cada vez más emocionarnos y entusiasmarnos para cambiar nuestro entorno. Nadie nos imaginamos que íbamos a vivir estos tiempos de pandemia, de caravanas, y las tenemos aquí y hay que resolverlas. Gracias nuevamente. Jorge Javier. Pues gracias, Eunice. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este foro, que fue realmente interesante. Yo nada más concluiría diciendo que la terrible experiencia que estamos viviendo con la pandemia y la pertinaz epidemia de violencia en la que está sumido México desde hace más de una década, nos tienen que llevar a reflexionar con base en la evidencia que estamos recogiendo de la realidad sobre cuáles son las estrategias que realmente funcionan, tanto para atender problemas como el de la migración, como para contener la violencia desmedida. Y esto implica, por supuesto, construir nuevas capacidades estatales que no se basen simplemente en el despliegue militar. Necesitamos policías modernas y profesionales, pero también la experiencia que se está viviendo hoy en Estados Unidos con un caso nuevo de violencia racista por parte de las policías, y lo que hemos vivido en México en los últimos tiempos. Hace un mes la policía de Ixtlahuaca acabó matando a una persona a la que detuvo por no llevar tapabocas. Nos llevan a entender que necesitamos nuevas formas de intervención estatal que reduzcan la violencia, que no se refieran exclusivamente al uso de las policías y de las armas, sino a nuevas intervenciones estatales específicamente diseñadas para reducir la violencia y para generar vínculos de solidaridad en las sociedades. Muchas gracias. Gracias, Enrique Morones, por favor. Sí, Eunice, Janet y todos, muchas gracias por invitarme a participar. Me dio gusto escuchar de la frontera más bonita de México, pero yo estoy en la frontera más bonita del mundo, San Diego, Tijuana. Y quiero concluir con las palabras de un niño, porque una sociedad es medida en cómo tratamos a nuestros niños. Este niño se llamaba Marco Antonio Villaseñor. Él cruzó con su papá, como miles de personas han cruzado la frontera, en la única manera que pueden, sin papeles. Y después de cruzar tenía mucha sed.
y le pidió a su papá que le diera agua. Este niño de 5 años. El papá no le dio agua. Entonces le pidió al próximo señor y al próximo señor. Le pidió a 18 migrantes agua y ni uno le dio agua al niño de 5 años. ¿Y por qué no le dieron agua? Porque ya estaban muertos. 19 seres humanos con Marco Antonio Villaseñor de 5 años murieron, ya habían cruzado a Estados Unidos, murieron en Texas. No se vale, no queremos ni una muerte más. Todos tenemos que participar en el proceso del cambio y todos lo vamos a hacer. Hay que participar pacíficamente, hay que protestar pacíficamente y hay que votar. Sabemos que el cambio viene, pero va a venir solamente si nosotros somos parte de ese cambio. Amor, sí se puede y que viva México. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que se unieron el día de hoy. Thank you so much for everyone that joined our conversation today. COVID-19 in the U.S.-Mexico border, U.S. policy decision security, and the impact on the ground. We want to thank all speakers of today. Thank you for your time, for joining us. Very important initiatives and remarks that you shared today. We're going to be submitting a writing brief to Harvard with all the most important initiatives that we discussed today. We would like to thank Harvard Global Health Institute, as well as UNAM at University in Mexico for their support in sharing these programs. Next week, we'll have 2 important topics: the crisis in Central America, the crisis that is causing migrants to flee their places of origin, and their transits through Mexico, as well as COVID-19 impact in these migrant populations. And on Thursday, we're going to have another very important topic: census, elections in the U.S., the impact of those elections, and how can we all support and work to have more Latino voters taking action and being able to vote in the U.S. so we can work all together and create better policies and global impact. So thank you everyone for joining today. Eunice, thank you, and thank you everyone, and please share this forum with your network. Thank you. Adiós, muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias a los que nos acompañan y gracias otra vez al panel y a todos los aliados. Hasta luego y compartan esto en sus publicaciones, por favor. Y si tenemos más preguntas, seguramente se las haremos llegar también a los ponentes que nos acompañaron el día de hoy. Miren qué bonito panda nos comparte ahí Enrique Morones y cerró pues con palabras también muy importantes del tema de la niñez. Y acompáñenos la próxima semana y en los siguientes foros. Gracias, hasta luego.